Nunca imaginé que un jardinero cambiaría mi vida. Volví a caminar después de 15 años. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo el frío de la noche, el olor a tierra húmeda y la sensación de vacío en mi pecho. Estaba en mi jardín, rodeada de flores marchitas y hojas secas. Mis lágrimas caían, mezclándose con la tierra, mientras me preguntaba si volvería a sentir la vida corriendo por mis piernas. Siempre había sido activa, llena de energía. Pero un accidente, la terrible caída que me hizo perder la movilidad, lo cambió todo. Mi casa, que solía ser un refugio, se convirtió en una prisión. Mis días se llenaron de soledad, de un silencio abrumador que dejaba un eco en mi corazón. El amor de mi familia seguía ahí, pero lo sentía distante, como un abrazo que nunca llegaba. Buscaron la manera de ayudarme y en ocasiones, veía la chispa de la esperanza en sus ojos. Pero luego esa chispa se apagaba con la realidad de mi condición. Una mañana, mientras intentaba organizar mis pensamientos, apareció él. El jardinero con su gorra de paja y manos llenas de tierra. No era un jardinero cualquiera, lo sabía. Tenía una manera extraña de hablar, como si pudiera leer mis pensamientos. Las plantas también sufren, me dijo. Y aunque su voz era suave, había una intensidad que resonaba en mí. Cada mañana venía a trabajar. La forma en que tocaba las hojas como si fueran parte de él era hipnotizante. Había algo en sus ojos, una sabiduría antigua que me llamaba. Un día, mientras él podaba una rosa, me atreví a preguntarle: ¿puedes ayudarme? Aquel simple gesto, aquel roce de su mano contra la mía, me hizo temblar. Sus ojos se iluminaron, como si entendiera mi deseo. La tierra tiene su magia, respondió con una sonrisa enigmática. ¿Podía ser cierto? ¿Podría un simple jardinero con sus manos sucias y su mirada sabia tener la respuesta a mi sufrimiento? Los días pasaron y empecé a sentarme en el jardín mientras él trabajaba. Días de silencio y palabras no dichas, pero cada rayo de sol traía un nuevo significado. Sentía que algo cambiaba en mí. Pero la noche antes de ese suceso tan inesperado, no podía dormir. Miraba las estrellas, buscando respuestas. Algo me decía que debía arriesgarme, que debía enfrentar mis miedos. Y entonces, ese día llegó. En una mañana luminosa, el jardinero se acercó y con una mirada seria, me dijo: hoy es el día. La adrenalina me recorrió. ¿Qué quería decir? Mi corazón latía con fuerza. Al mirarle vi una confidencialidad en sus ojos que me invitaba a dar ese salto. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, me entregó una carta arrugada que parecía tener secretos ocultos. Léela después, susurró antes de volver a trabajar. Al abrir la carta, sentí un nudo en el estómago. Sé lo que has perdido y sé cómo recuperarlo. Mis manos temblaban. ¿Qué significaba eso? La vida que anhelaba, que había dado por perdida, estaba a un paso de ser recuperada. ¿Pero cómo? El misterioso jardinero me había dejado en un punto crucial, desbordante de preguntas que necesitaban respuestas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estés ahí, dale un gran like, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La carta se deslizaba entre mis dedos mientras mis pensamientos se agolpaban, cada uno más caótico que el anterior. Sé lo que has perdido y sé cómo recuperarlo. Esa breve frase parecía retumbar en mi mente inundada de dudas y esperanzas reprimidas. Nunca antes había considerado la posibilidad de recuperar lo que había perdido. Las imágenes de mi vida antes del accidente se dibujaban en mi memoria: caminatas por la playa, días jugando con mi perro, las risas compartidas con amigos. Todo se había desvanecido en un instante, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. El jardinero, con su aire enigmático, se movía entre las plantas con la fluidez de un maestro que conoce el arte de la vida. Lo miré con la carta en mano, y sentí que una conexión se había forjado entre nosotros. Pero, ¿acaso era correcto creer que alguien como él podría ayudarme?
Me debatía entre la incredulidad y un deseo ardiente de renacer, de volver a ser la persona que solía ser. Con la decisión temblando en mi interior, le hice un gesto para que se acercara. ¿Qué quieres decir con que puedes ayudarme? Pregunté apenas capaz de escuchar mi propia voz. Él me miró con una profundidad que me dejó sin aliento. Cada día las plantas sufren, luchan por crecer y florecer a pesar de las adversidades. A veces necesitan un poco de ayuda y a veces, eso es todo lo que necesitamos nosotros también, dijo en un susurro, su sabiduría resonaba en mí, y un impulso cuestionable me llevó a invitarlo a sentarse a mi lado. Y aunque todavía había una barrera que me mantenía alejada de la esperanza, algo en su presencia comenzaba a desmoronarla lentamente. ¿Y qué te hizo pensar que yo necesitaría esa ayuda? Le pregunté con un rastro de escepticismo en mi voz. Porque veo el fuego en tus ojos, respondió con una calma que desarmó mis defensas. A veces el fuego se oculta bajo las cenizas del miedo y el dolor, pero siempre hay forma de avivarlo. Debemos buscarlo juntos si estás dispuesta. Mientras hablaba, los ecos de mis propias inseguridades se escuchaban cada vez más distantes. Había algo en su sinceridad, en su compromiso, que me animaba a dejarme llevar. Así fue como decidí aceptar el reto que el jardinero me proponía. ¿Qué debo hacer? Pregunté sintiendo como un pequeño hilo de esperanza comenzaba a tejerse en mi corazón. Él sonrió y extendió su mano hacia el suelo fresco de mi jardín. Empieza desde aquí, desde lo que te rodea. Permítete sentir la tierra entre tus manos, la vida que respira. Conectarás con el ciclo de la vida. Agradecida, cerré los ojos y dejé que su voz me guiara. Me agaché con cuidado, sintiendo la áspera textura del suelo en mis dedos. De pronto, la tierra no solo se sentía fría y dura, sino que se volvió cálida, vibrante, casi como si estuviera viva. En ese momento algo despertó dentro de mí, como si de repente, cada poro de mi piel anhelara abrirse una vez más a la vida. Las semanas pasaron entre prácticas, intentos fallidos y pequeños triunfos. En cada encuentro, el jardinero me mostraba algo nuevo. Aprendí sobre el cuidado de las plantas, cómo regarlas, cómo hablarles y empezamos a descubrir juntos los secretos ocultos del jardín que había estado descuidado. Un atardecer, mientras los tonos naranjas y dorados se mezclaban en el cielo, él me mostró una pequeña semilla, del tamaño de un grano de arena. Esto es solo el comienzo, dijo observando mis ojos iluminados por la curiosidad. Debes cuidarla como si fueras tú misma. Al cuidarla aprenderás a cuidarte. Lo que nunca imaginé fue que ese acto simbólico de plantar la semilla se convertiría en el primer paso de un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre mí misma. Esa noche, acostada en la cama con el eco de sus palabras en mi mente, sentí que algo se movía en lo más profundo de mi ser. Había una parte de mí que comenzaba a emerger, luchando por respirar, por volver, y entonces, en un giro inesperado, el teléfono sonó. Era mi madre, su voz temblorosa del otro lado de la línea. Necesito que vengas a casa. Es sobre el accidente, hay algo que debemos discutir. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y esa joven semilla que había comenzado a brotar se llenó de ansias y miedos al escuchar sus palabras. Estaba a punto de abrir una puerta hacia mi pasado, un capítulo que creía cerrado. Podría enfrentar esa verdad sin perder el camino que había empezado a construir. Mi corazón latía desbocado mientras me preparaba para un encuentro que podría cambiarlo todo. El viaje a casa fue un tormento de pensamientos contradictorios y emociones abrumadoras. Cada kilómetro que recorría sentía que la angustia se asentaba más en mi pecho, como una piedra que no podía arrojarnos al mar de recuerdos que trataba de olvidar. La carretera, una serpiente familiar, no había cambiado, pero yo lo había hecho. El reflejo que veía en el espejo del retrovisor era de una mujer frágil, ajena a esa vida vibrante que había conocido. Al llegar, el aire estaba cargado de un ambiente tenso, casi palpable. Mi madre me recibió con un abrazo que, aunque lleno de amor, se sentía pesado por eras de dolor compartido. Las lágrimas brotaron de sus ojos al verme. En ese instante todas las discusiones y silencios abruptos se hicieron evidentes, como cuando una tormenta arrastra todo a su paso. Gracias por venir, dijo, su voz entrecortada. Pensé que nunca habíamos sido buenas para las palabras, pero el silencio estaba tan lleno de significado que sabía que ese momento podría ser un punto de inflexión. Nos sentamos en la cocina, un espacio que solía estar lleno de risas y aromas en cada comida. Ahora un aire de melancolía lo envolvía todo, y yo sentía que cada mueble, cada cuadro en la pared, me miraba, preguntándome si alguna vez volvería a ser la misma.
Hay algo que he estado guardando, empezó mi madre, sus muñecas temblorosas jugando con la servilleta sobre la mesa. Sus manos eran las mismas que siempre recordé, sin embargo cada línea en su piel parecía contar una historia de sufrimiento y sacrificio. Te he protegido de esta verdad, pero creo que es momento de que la sepas, el corazón me latía con fuerza. Lo que fuera que me iba a contar, significaba enfrentar ese pasado que tanto había intentado escapar. Era la oportunidad de entender, o tal vez de cerrar algunas heridas que aún sangraban. Mire, después del accidente fui a ver un terapeuta. La verdad es que yo culpo a las circunstancias, pero nunca me he perdonado. Y no sé cómo después de tanto tiempo encontré algunas cosas que habías dejado en tu habitación. Eran recuerdos que me llevaron a una verdad que no pude afrontar, estalló en llanto, y yo no sabía si acercarme o quedarme quieta. Sin embargo, la urgencia de sus palabras cruzó de inmediato hacia mí como un viento gélido. En ese momento entendí que no solo se había perdido tu vida, sino que había cosas que no llegamos a decirnos, cosas que podrían haber cambiado lo que sucedió. Su voz se desvaneció, y la atmósfera se volvió densa. Nunca había imaginado que había más que el dolor del accidente, algo que me dejaba más vulnerable de lo que ya era. Pero entonces sentí un nuevo tipo de lucha dentro de mí, un deseo de enfrentar esta barrera que mi madre había levantado para protegerme. Cuéntame, por favor. Necesito saberlo, le insistí casi suplicando. La idea de que alguna verdad pudiera ayudarme a sanar me empujó hacia adelante. Había personas involucradas, no solo tú. No podría dejar que esa realidad te aplastara, y no creo que estés lista para oírlo, ella dudó. Pero sabía que ocultar algo destinado a salir solo generaría más sombras en un corazón ya abrumado. Un llamado a la libertad y a la reconciliación, en ese instante sentí el impulso de un nuevo crecimiento. La semilla que había plantado en mi jardín ahora parecía reflejarse en mí misma, un crecimiento que requería entender la luz y la sombra, amar tanto las flores como las espinas. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero no quiero vivir más en la oscuridad, dije con firmeza. Las palabras salieron con más fuerza de lo que había anticipado, resonando en las paredes de esa cocina llena de memorias. De pronto, sonó el teléfono, interrumpiendo la tensión en el aire. Era un número desconocido, pero algo me empujó a contestar. Hola, ¿es usted la señora Gómez? Oí una voz del otro lado, y un frío recorrió mi espalda. Necesitamos hablar sobre el accidente. Hay algo que usted debe saber. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y el conocimiento de que la verdad seguía aferrándose a mí era abrumador. Justo cuando comenzaba a acercarme a la luz, una nueva sombra apareció, amenazando con oscurecerlo todo una vez más. ¿Qué más podría ocultarse detrás de ese accidente del que todos hablaban con temor? ¿Podría esta nueva revelación hacer que todo lo que había empezado a crecer se marchitara antes de florecer? Mi madre me miró con preocupación mientras yo luchaba por encontrar la respuesta que ninguna de las dos sabíamos. Era evidente que aquella noche, en lugar de cerrar un capítulo, se abría un nuevo y aterrador libro en mi vida. El aire denso de la cocina se volvió irrespirable. La voz al otro lado del teléfono continuaba sonando, pero mi mente se había perdido en un remolino de pensamientos. Ignorando el eco de su pregunta y el temblor en mi voz, conseguí apenas articular. ¿De qué se trata? ¿Qué saben sobre el accidente? Una parte de mí deseaba que esa llamada no existiera, que la verdad permaneciera donde estaba, enterrada entre mis temores y anhelos. Mire, necesito que sepa que hemos encontrado información que puede ser crucial. No es tan simple como lo hemos creído hasta ahora, dijo la voz, firme y directa, y mi corazón resonó en un tono de miedo intenso. Podríamos reunirnos, es importante. Colgué incapaz de procesar la información. Las palabras de mi madre aún danzaban en el aire, había personas involucradas, no solo tú. ¿Cuántas vidas se habían entrelazado en ese instante fatídico? Por un momento el mundo se redujo a la desesperación en su rostro al abrirse la puerta, como un recordatorio doloroso de todo lo que habíamos perdido, y del sufrimiento que aún arrastrábamos. ¿Quién era?, preguntó mi madre, interrumpiendo mis pensamientos antes de que la pesada niebla de silencio se volviera insostenible. Alguien que dice tener información sobre el accidente, respondí con voz temblorosa, sintiendo que las fuerzas sobre las que había construido mi vida estaban a punto de desmoronarse nuevamente. Pero no sé si quiero saber más. Todo esto me parece un tsunami de emociones que no estoy lista para enfrentar. Ella asintió, sus ojos brillando con una mezcla de comprensión y temor.
No puedo decirte lo que hacer, pero a veces conocernos a nosotros mismos requiere atravesar el dolor. Sería un paso hacia la verdad que tanto buscamos. Su sabiduría, manchada por el sufrimiento, resonó profundamente en mí. Pero podía ver en su rostro que este camino también le causaba miedo. Decidí tomar un respiro. Quizás al final, la verdad llevaría consigo la redención que tanto anhelaba. En ese instante imaginé cómo sería si lograra enfrentar todo esto. Lo haré, le dije sintiendo el peso de la decisión. Voy a hablar con esa persona. Las horas siguientes pasaron volando. De alguna manera, encontré refugio en la rutina de casa. Ayudé a mi madre con las tareas del hogar, sorbos de café caliente en mano. Cada acción se convirtió en una especie de ritual, un modo de encontrar calma en su caos. Sin embargo, cada vez que nuestra mirada se cruzaba, era evidente que ambas llevábamos el mismo dilema dentro. Al caer la noche, el momento llegó. Sabía que la conversación estaría llena de temores, pero también había una chispa de esperanza floreciendo en mi pecho. Podría ser esta la oportunidad para comenzar a entender lo que realmente ocurrió, e incluso para relacionarme de otra manera con mi madre. Pasamos por un largo pasillo donde viejas fotografías nos observaban. En mi mente recordé cómo solíamos hablar de nuestras vidas, de nuestros sueños antes del accidente. Aquel pasado de sonrisas era un paraíso al que nunca regresaría, pero veía que teníamos ante nosotros la posibilidad de construir un nuevo vínculo, uno basado en la verdad. Al llegar a la puerta, un pequeño escalofrío recorrió mi espalda, y esos últimos momentos de duda se apoderaron de mí. Antes de tocar el timbre, me giré hacia mi madre. ¿Estás segura de que quieres estar aquí?, le pregunté. Era más que una simple consulta, era un anhelo de confirmación, un deseo de que no estuviera sola en este nuevo camino. Estoy contigo, me respondió, su voz llenándose de emociones. La sinceridad en sus ojos me dieron la valentía que necesitaba. Con un ligero golpe la puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad con una presencia que, aunque tranquila, cargaba un peso considerable. Su postura transmitía una mezcla de respeto y ansiedad, como si estuviera a punto de abrir un libro profundo y antiguo, uno lleno de sombras. Gracias por venir, dijo con cautela, y su mirada se posó en ambas. Lo que voy a contarles no será fácil, pero es necesario. Un silencio sepulcral llenó el aire a medida que se sentaba. Nunca anticipé que este encuentro, el primero entre las sombras del pasado y la búsqueda de la verdad, marcaría lo que estaba por venir. La vida puede ser un giro inesperado, y quizás al pronunciar las palabras que seguían, los tres podríamos comenzar a sanar, pero cuando comenzó a hablar, un nuevo eco llenó la habitación y al mismo tiempo, un ruido desde el fondo del pasillo hizo que mi corazón se detuviera. Era un leve susurro como de alguien que intentaba escuchar. Y antes de que pudiera preguntarme qué significaba, supe que el pasado no estaba tan muerto como pensaba. De alguna manera, seguía muy presente, preparándose para reclamar su lugar en nuestra historia. Esa sombra en el pasillo se volvió un eco persistente en mi mente. La voz del hombre que empezaba a desenterrar los secretos que habíamos mantenido a raya, se desvaneció momentáneamente mientras trataba de procesar la inquietante revelación de que había alguien más, alguien que podría haber escuchado nuestra conversación. Cada fibra de mi ser se alertó. Miré a mi madre, su rostro entre la ansiedad y la determinación, y supe que no podía ignorar a quien sea que estuviera allí. ¿Alguien está detrás de la puerta?, pregunté en voz baja, mientras mis ojos se escaneaban los oscuros bordes del pasillo. El hombre, que no era más que un desconocido para nosotros, se detuvo repentinamente y su mirada, que antes proyectaba confianza, ahora destelló un atisbo de incomodidad. No es importante, dijo, aunque su tono traicionó su evidente inseguridad. Lo que quiero contarles requiere toda su atención. Lo que sucedió en aquel accidente es más complejo de lo que imaginas. Mi mente chasqueó y por un momento, el temor a lo desconocido oscureció la ansiedad por desenterrar la verdad. ¿Por qué no pueden decirme de una vez lo que sucedió, sin más rodeos?, exigí, aunque sabía que la tensión y el miedo estaban moldeando mi voz en una mezcla de desesperación y enfado. No puedes saltar a la conclusión. Entender la verdad es un proceso, y esto es parte de ella, insistió el hombre, su mirada más resuelta al enfrentar mi desesperación. El accidente no solo hubo errores, hubo decisiones. Decisiones tomadas por otros que impactaron en sus vidas. Mi corazón latía con fuerza y en ese momento una mezcla de pánico y anticipación iluminó mi espíritu.
No quería enfrentar una red de culpabilidades más allá de aquellas que me habían acompañado durante años. Pero paralelamente sabía que dentro de mí había una necesidad inquebrantable de saber. Es más que solo un error, continuó el hombre, dejando a un lado su incomodidad al parecer. Hablo de implicaciones personales, de elecciones morales. Hay víctimas que han arrastrado el peso de sus decisiones. Quizás uno de ellos está escuchando ahora mismo. El aire en la habitación se tornó pesado, como si cada palabra que pronunciaba desgarrara un pedazo del velo que cubría la verdad. Algo en su voz resonaba con una intensidad profunda. Nunca me había enfrentado al hecho de que este accidente no solo nos había afectado a nosotros, sino a otros, a quienes nunca habíamos conocido. Bajé la mirada, luchando contra la oleada de emociones que amenazaba con derribarme. Antes de que pudiera articular otra pregunta, un crujido sutil resonó en el fondo del pasillo, como un eco que venía de la memoria profunda de aquel día. Giré la cabeza hacia el sonido y vi una figura que, aunque distante, parecía acercarse apenas a la luz que bordeaba la puerta. «¿Quién está ahí?», grité, el tono de mi voz resonando por los rincones de la casa. La figura se detuvo y aunque era todos los cambios de luz y sombras, creí distinguir la mirada de alguien que había estado perdido por mucho tiempo. «Perdóname», dijo una voz familiar que caló hondo, uno que nunca creí volver a escuchar. Era casi como si el mundo se detuviera por un instante y mi corazón dejó de latir cuando reconocí que aquel susurro provenía de quienes creía que habían desaparecido de mi vida por completo. «No puede ser», murmuré, pero la incredulidad se convirtió rápidamente en un abrumador torrente de emociones. Quería correr hacia la puerta, pero mis pies permanecieron en la misma posición, temerosos del impacto que una revelación de esa magnitud podría provocar. La figura, ahora más clara, dio un paso adelante. La expresión en su rostro era de angustia, la misma que había dibujado en mi memoria desde el momento en que todo había cambiado. «Vine a decirte que hay mucho más en esta historia. La verdad es más complicada de lo que todos pensamos. Debemos hablar». Las palabras flotaron en el aire, y mi mente se contrajo mientras las posibilidades inundaban mi mente. Este regreso al pasado no era el final, sino un nuevo comienzo lleno de caminos inexplorados. Pero cada latido del corazón recordaba que esa verdad aún podía resultar destructiva, y para cuando volví a centrar mi mirada en aquel hombre desconocido, su rostro había revelado una mezcla de sorpresa y preocupación. Entonces me di cuenta de que no solo estaba a punto de descubrir la verdad de un accidente, sino que quizás, también iba a tener que enfrentar demonios que nunca supe que existían. Dando un paso atrás, inhalé profundamente, preparándome para enfrentar lo que vendría, sabiendo que el puzzle que intentaba armar podría ser más desgarrador de lo que jamás imaginé. El silencio en la habitación se hizo denso, palpable, como una niebla que se había instalado entre nosotros. La figura que se asomaba en la puerta era más que un eco del pasado, era la manifestación de toda una vida de preguntas sin respuesta, de momentos que habían permanecido ocultos bajo capas de dolor y anhelo. «¿Eres tú?», logré decir, mi voz temblando como una hoja al viento. Mi pecho se apretó, cada palabra era un esfuerzo, un tirón vicioso entre el deseo de acercarme y el miedo a enfrentar la carga que traía consigo. «Sí soy yo», respondió, y la tristeza en su mirada se sintió como un universo entero de arrepentimiento. «No sé cómo explicarlo. No sabía ni cómo volver a entrar en tu vida. Pero ¿ahora qué?», interrumpí, incapaz de contener la rabia y la desconfianza que habían brotado en mí. «¿Ahora decides aparecer después de tanto tiempo y dejarnos con más preguntas? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te fuiste?». El hombre desconocido parecía querer hablar, quizás interceder, pero solo se cruzó de brazos, su mirada fija en el suelo, como si las palabras que pronunciáramos pudieran romper algo que ya estaba roto desde hace mucho. La figura en la puerta tomó aire, y en ese instante el tiempo pareció congelarse. «No se trata solo de mí. Hay tanto que he querido decirte», empezó a explicar, su voz quebrada, y aunque cada palabra era como una espina, la sinceridad que emanaba de su ser no podía negarse. «El accidente no fue accidental. Fue un entramado de decisiones, de caminos que nunca debieron cruzarse». «Basta», grité. La confusión en mi interior se transformó en una ola de frustración. «No quiero oír más». «¿De qué decisiones hablas? ¿Acaso crees que puedas enterrar el pasado con más mentiras?». Mi madre, que había estado inmóvil, de repente dio un paso hacia mí, abriendo su boca en un intento de mediar. «Por favor, escucha.
Tal vez lo que está diciendo es importante. Tal vez tenemos que escuchar su versión, pero la tormenta de emociones que arrebataba mi mente era incontrolable. La figura que había aparecido de la nada había arruinado el frágil equilibrio que habíamos mantenido durante años. Una parte de mí sabía que debía escuchar, y la otra parte abogaba por cerrar esos capítulos dolorosos para siempre. Si realmente deseas saber la verdad, estaré aquí, hoy y siempre, dijo la figura, su mirada penetrante ahora trasladándose de mí hacia el hombre desconocido. Cualquiera que sea el costo, debemos resolver esto juntos. Una ráfaga de compasión atravesó mi mente, como si la angustia de aquellos años de soledad se deslizara lentamente al reconocer su vulnerabilidad. Pero el dolor siempre había sido el compañero en mi vida, lo sabía muy bien. La luz en la habitación osciló cuando de repente el hombre en el salón habló. Te entiendo. Los fantasmas del pasado son difíciles de enfrentar, comenzó, su tono ahora más firme. Pero la verdad, tu verdad, está arraigada en el presente. En este encuentro. No se trata solo de ellos. Se trata de ti y de cómo seguir adelante. De lo que sucedió te influye desde cada rincón de tu vida. Mi corazón latía desbocado, cada palabra del desconocido pesaba, y el hecho de que todos compartíamos la misma desesperación me incomodaba a un nivel visceral. Tal vez había llegado el momento, tal vez era el inicio de algo nuevo y liberador. Pero el temor a perder nuevamente, a ser aplastado por verdades dolorosas, mantenía mis pies anclados al suelo. Escucharé, murmuré al fin, el aire pesado en mis pulmones. Escucharé, pero debes entender que esto no es solo tu viaje. También es el mío. La figura que había regresado asintió, un gesto que contenía un océano de emociones. Aquella conexión irrompible entre los que compartía este dolor craftó un hilo imperceptible que comenzaba a entrelazarse en el aire entre nosotros. Mientras comenzábamos a desentrañar el complejo laberinto de secretos, la sombra en el umbral seguía allí, tambaleándose, como si estuviese dispuesta a dejar entrever más de lo que todos pensábamos. En medio de mi lucha interna, no obstante, una resolución emergía despacio en mi corazón. Iba a enfrentar las verdades, incluso aquellas que parecían desgarradoras. Las luces del pasado no se apagaban, por el contrario, comenzaban a destellar con claridad en cada rincón de la habitación, mientras yo daba un paso más hacia la verdad. Entonces escuché una puerta cerrarse de golpe en el pasillo, un sonido ominoso que retumbó en mi pecho y cortó nuestras palabras. ¿Qué fue eso?, pregunté, el temor brotando nuevamente, haciéndome girar la cabeza hacia el pasillo. La tensión volvía a palpitar en el aire, mezclándose con el eco de lo que estábamos a 5 minutos de descubrir. El eco de la puerta cerrándose reverberaba por la habitación, un recordatorio de que la tensión había alimentado una realidad frágil y peligrosa. La inquietud me hizo mirar hacia mi madre, quien ahora parecía más pálida que nunca. Su rostro reflejaba la misma confusión y temor que yo sentía, como si las capas de tiempo que nos habían separado estuvieran comenzando a desgastarse. Estoy bien, dijo mi madre, intentando ofrecerme un consuelo que no llegaba. Pero sus manos temblorosas delataban su inseguridad. Se quedó ahí al borde de un abismo emocional, tal vez consciente de que el momento crucial estaba cerca. La figura en la puerta, con ojos cargados de emoción y dolor, también parecía esperar, su presencia tan poderosa como hiriente. «Chicos, ¿podemos?», comenzó a proponer el hombre desconocido, pero el momento se recortó cuando la voz de mi padre resonó desde el pasillo, desgarrando el silencio tenso. «¿Qué está pasando aquí?». Su tono estaba cargado de preocupación y autoritarismo, el hombre que había sido un refugio y a la vez la fuente de un dolor que no habíamos podido nombrar. «Nada que no pueda ser resuelto», respondió la figura con serenidad. Pero su voz se quebró un poco, como si cada palabra exigiera un sacrificio. «Estamos hablando sobre el pasado. Sobre lo que realmente sucedió. ¿Por qué ahora?». Después de tanto tiempo la indignación de mi padre llenó el aire, un rayo de furia que se entrelazaba con la confusión de todos. «No puedes simplemente reaparecer y esperar que todo esté bien». «Solo quiero que entiendan la verdad», replicó aquel hombre, pero en su mirada había una mezcla de anhelo y desesperación. «No estoy aquí para hacer daño, sino para curar», y aunque las palabras resonaban con una extraña melodía de sinceridad, la frialdad del entorno era opresiva. Mis propios pensamientos giraban como hojas secas en un vendaval, la lucha interna se intensificaba en cada palpitar de mi corazón.
Aquel momento significaba más de lo que todos pensábamos, como si cada segundo comenzara a deshacer el tejido de secretos y mentiras que habíamos tejido tan cuidadosamente. Te escucharemos, pero tiene que ser la verdad completa, finalmente dije, mi voz sonando clara en medio del caos. Todos los ojos se centraron en mí, y en ese instante sentí una extraña mezcla de poder y vulnerabilidad. No quiero más fragmentos o mentiras. Esto no es fácil para ninguno de nosotros, dijo él, su mirada ahora era una tormenta de sentimientos. Hay algo que temía compartir, algo que tal vez oír no debería haber dicho. En un momento de epifanía, me di cuenta de lo paralizados que estábamos, como si cada uno de nosotros anhelara que este encuentro cambiara no solo el presente, sino nuestro futuro. La sensación era pesada, como un manto de esperanza y desasosiego al mismo tiempo. Lo que ocurrió sucedió porque tomé una decisión equivocada. No solo fue algo que pasó en un instante, fue un cúmulo de decisiones que construyeron un camino que arrastró a todos nosotros, confesó. Y a medida que lo hacía, la historia del pasado se dibujaba en el aire, esos retazos de momentos lejanos perdidos en la niebla del tiempo, el retazo de su verdad se extendía, cada palabra resonando con los ecos de recuerdos dolorosos y no contados, una narración que potencialmente podría redimir o devastar. A mi lado mi madre comenzó a sollozar en silencio, y yo sentí un desgarro dentro de mí. Cada nuevo fragmento de información sembraba en mí una mezcla entre miedo y el renegado deseo de entender, de cerrar heridas, el conocimiento de que debía decidir cómo reaccionar ante la revelación que se avecinaba se instaló en mi pecho, un peso que temía explorar. Antes de que pudiera articular mis pensamientos, un fuerte golpe resonó al fondo del pasillo. Nuevamente un sonido casi sobrenatural atravesó el aire, como un eco de advertencia. Increíblemente, en este momento de crisis y revelación, la luz comenzó a parpadear, sumergiendo la habitación en una penumbra inquietante. El pálido halo del sol desvaneciéndose golpeó la ventana, proyectando sombras danzantes que se movían con la incertidumbre de nuestro estado emocional. ¿Qué está sucediendo? Pregunté, el pánico filtrándose en mi voz, mi corazón ahora latiendo más rápido. Era como si alguna fuerza externa hubiera decidido acelerar la inminente verdad frente a nosotros, y cada uno de los presentes lo sintió, el espíritu de algo no resuelto se alzaba en el aire. La brisa fría que entraba por la ventana arrastraba consigo no solo el polvo del pasado, sino la fragilidad de nuestro reencuentro. Necesitamos esto o estamos perdidos, susurró el hombre desconocido mientras tomaba aire profundamente. Con el camino atiborrado de emociones no compartidas, sentí que la vida nos empujaba a la intensificación de nuestro dolor. La herida solo podría curarse si teníamos el valor de enfrentar lo que nos atormentaba, y así, en medio de la lucha emocional y con una sombra al fondo anunciando su inminente aparición, supe que el momento de la verdad estaba llegando. La penumbra se espesó, envolviendo la habitación en un velo de tensión palpable. Mis ojos se desplazaron entre los rostros tensos de mi familia, y el aire estaba cargado con un aluvión de emociones. El hombre que había traído la tormenta entre nosotros se quedó allí, con una tristeza aplastante en su mirada, como si las palabras que tanto temía pronunciar pudieran cambiarlo todo. Les debo una explicación, continuó, su voz ahora un susurro cargado de peso. Y en ese instante se notó un ligero temblor en su mano, como si estuviera lidiando con los ecos de su propio pasado. Todo lo que sucedió fue por mi culpa. Yo creía que tomaba la decisión correcta, pero los caminos de la vida son confusos, y a veces creemos que estamos guiando a otros, cuando en verdad nos estamos hundiendo. El rostro sereno de mi madre se transformó, una mezcla de miedo y compasión surgiendo de sus ojos. ¿Cómo es posible que hayas tomado decisiones por nosotros? No entiendo, cuestionó, su voz se quebró mientras los recuerdos de un tiempo en que la seguridad llenaba nuestros días comenzaban a florecer, solo para marchitarse de nuevo. Porque sus vidas estaban conectadas a la mía de maneras que no comprendía del todo. El impacto de mis acciones fue un eco, resonando lejos de mí. Él respondió, su mirada fija en el suelo como si estuviera buscando la respuesta a un enigma que tal vez nunca podría resolver. Pero me doy cuenta de que solo he perpetuado el sufrimiento, y ahora, como parte de este proceso, quiero que comprendan lo que ocurrió de verdad, no solo las sombras que han construido su realidad. No podía evitar sentir que su dolor era un espejo de nuestro propio sufrimiento. Las palabras parecían resonar en mi pecho, acentuando los recuerdos, los matices de las heridas que habían trazado nuestros días. Quería gritar, exigir respuestas definitivas. Pero en un rincón de mi alma,
crecía la esperanza de que este quebranto podría ser agridulce, el principio de la sanación. En el fondo de todo el caos, hay algo que perdí que podría darles paz. Y si me permiten, quisiera mostrarles lo que he llevado cargando, finalizó el hombre, levantando lentamente la vista y encontrándose con mis ojos. Las sombras parecían bailar al ritmo de su confesión, y noté cómo mi madre se tensaba, como un arco que se preparaba para liberar su flecha. La inquietud que me había acompañado desde que entró se transformó, aunque no del todo en confianza, era una especie de expectativa sobre el umbral de la verdad. Levanté la vista y lo interrumpí. ¿Qué quieres decir con que hemos vivido en el eco de tus decisiones? ¿Qué significa eso para nosotros? Mi voz resonó con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, al borde de un abismo emocional, y todos contuvimos el aliento. Significa que el dolor que llevan es una herencia de mis errores, que el miedo y la tristeza que han tenido que cargar son parte de un rompecabezas en el que, aunque esté lejanas, nuestras vidas se intersecan. Una lágrima rodó por su mejilla, el peso de su carga visible en su rostro. Por favor, escúchenme hasta el final. Era un ruego que transmitía no solo su deseo de ser escuchado, sino también su propio miedo a ser rechazado. En ese momento algo dentro de mí comenzó a desgajarse, el barro que había formado mis pensamientos y sentimientos empezaba a quebrarse, mostrando grietas a través de las cuales la luz de la comprensión empezaba a brotar, mientras comenzaba a hablar, sumiendo las palabras en la historia que había llevado reprimida durante años. Un golpe repentino resonó nuevamente en el pasillo. Esta vez era más fuerte, más urgente. El sonido parecía dispuesto a romper nuestra concentración, y la ansiedad se hizo palpable. ¿Qué fue eso?, preguntó mi madre con voz temblorosa, arqueando una ceja en señal de alarma. A medida que la luz continuaba parpadeando, un destello de terror recorrió la habitación. La insignia de la revelación se tornó alarmante, como si algo más oscuro estuviera llegando. Lo siento, tengo que continuar, dijo él. Hombre ignorando el ruido, pero un instante después, la puerta estalló abierta de un empujón, y ahí, en el umbral, la figura de mi hermana se delineó en el marco. Su rostro palideció al captar la escena, el hombre desconocido, la emotiva lucha de mis padres y la bruma de emociones que nos atrapaba. Su mirada se cruzó con la mía, llena de confusión y de las mismas preguntas que todos compartíamos. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó, su voz llena de una mezcla de desazón y determinación. Miradas entrelazadas en un nudo de sorpresa, y su sola presencia en la puerta transformó la conversación, alzando las tensiones en el aire. Era como si el tiempo se detuviera. Sabía que su aparición podía ser un catalizador, una chispa que encendería llamas de conflicto o de conexión. Pero en aquel silencio cargado de emociones encontradas, supe que estábamos al borde de algo decisivo, el tipo de revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. La tensión en el aire se tornó palpable, un hilo invisible que unía nuestras miradas en una conversación silenciosa. La confusión de mi hermana había añadido otra capa a la tormenta que ya se desataba en la habitación. Su presencia, aunque inesperada, se sentía como la única carta de un juego cuyas reglas aún no comprendíamos del todo. ¿Quién eres tú?, preguntó ella con firmeza, una chispa de furia asomándose a sus ojos. Su voz resonó en la sala, y yo comprendí que la inseguridad de cada uno de nosotros se había intensificado en su llegada. Era la representación misma de nuestra familia fraccionada, y su confrontación era inevitable. El hombre, con su rostro desencajado, dio un paso adelante. Soy alguien que ha hecho mucho daño, y que ahora quiere hacer lo correcto, respondió, su voz quebrándose por la carga de su reconocimiento. El eco de sus palabras me atravesó como un relámpago, y sentí la historia que llevábamos dentro de nuestras almas estremecerse. Mi hermana frunció el ceño, su expresión oscura pero luchadora. ¿Hacer lo correcto? ¿Cómo puedes siquiera hablar de eso? Todo lo que eres ha traído sufrimiento a nuestra puerta. Su indignación era palpable, un grito de desesperación de quien ha sentido la traición en carne viva. Solo deseaba la seguridad que creía perdida, y mientras la tensión aumentaba, el dolor en el pecho del hombre parecía expandirse. Lo sé y no hay excusas que puedan cambiar el pasado. Pero lo que quiero compartir con ustedes es una verdad que podría darles respuestas. Una verdad que necesita ser dicha por el bien de todos, imploró. El rayo de esperanza que escuché en su voz me hizo dudar de la rabia que embargaba a mi hermana. ¿Y qué verdad es esa?, interrumpí, buscando un ancla en la tempestad de emociones que nos rodeaba. ¿Podría ser el momento adecuado para enfrentar las sombras del pasado? ¿Estábamos listos para la revelación?
Hay algo que he guardado durante años. Un legado, algo que no solo me afecta a mí, sino a todos ustedes. Y creo que si comprenden esto podrán ver las piezas del rompecabezas de una forma diferente, dijo, su mirada ahora fija en la de mi madre. Era como si en ese instante el aire se espesara aún más, conteniendo una verdad que podría liberarnos o condenarnos. Mi madre abrió la boca para protestar, pero yo la detuve con un gesto. Necesitábamos escuchar, aunque el temor nos estrangulara. Sabía que en el fondo su paciencia era la última esperanza que nos quedaba para reparar lo que se había roto. Hace años, me decisiones que impactaron nuestras vidas de una manera irreversible. No solo cargaba con mi propia carga, sino que también heredé secretos y mentiras que dañaron a nuestra familia. Ustedes no solo perdieron a alguien, sino que nunca conocieron la historia completa, dijo el hombre, su voz reverberando con la urgencia de quien conoce la inminencia de un cambio. ¿Qué secretos? ¿Qué mentiras? Preguntó mi hermana, su voz ahora un susurro desafiante. La rabia que había intentado contener se diluyó en un mar de curiosidad y necesidad de comprender. Ceremoniosamente, el hombre comenzó a contar. Hubo un accidente. Una decisión que tomé en medio de una crisis. No solo afectó a nuestra familia, sino que se extendió a otros, y la culpa que cargué fue como un veneno en mi sistema. He aquí lo que nunca les conté, hay vidas que se cruzan, cadenas que no pueden romperse, conexiones que se extienden más allá de lo que creemos. Lo que decía era un refugio de miseria, y aunque sentía la curiosidad moverse dentro de mí, la incomodidad de la historia aún por revelarse me detuvo en seco. Era posible que todo esto fuera un eco de un dolor aún más profundo, del que generosamente habíamos evitado. Podría ser así de complicado. Antes de que el hombre pudiera continuar, un fuerte estruendo resonó nuevamente en la puerta. Esta vez el sonido fue más intenso, como un tambor que marcaba el compás de un destino inminente. La puerta se movió con tal fuerza que casi salió de sus bisagras, y todos nos giramos con un sobresalto. «Mamá», gritó una voz desgarradora, la del abuelo. Un hombre que había intentando protegernos de la tormenta y que estaba a punto de ser arrastrado por ella. «Necesito que me escuchen. Lo que han estado ignorando está a punto de salir a la luz, y no hay forma de detenerlo». Mis entrañas se apretaron. Era una advertencia, y en su voz se percibía un profundo temor. La incertidumbre de lo que significaba su llegada me paralizó. Estábamos al borde de una revelación trascendental, y la revelación de nuestro pasado estaba conectada a un destino inevitable que no podíamos eludir. «¿Qué pasa, abuelo?», pregunté sintiendo mi voz temblar. Mi familia y su historia estaban en juego. ¿Podría el jardín de secretos e historias que habíamos cultivado entre nosotros dar frutos nuevos? ¿Era este el principio o el final de lo que nunca imaginamos que enfrentaríamos? La angustia que me envolvía se tornó palpable mientras mi abuelo, debilitado pero decidido, daba un paso al frente. Con una voz temblorosa, continuó, «Lo que han estado ignorando ha estado aquí todo el tiempo, en los corazones y en la memoria de nuestra familia. La flor que no floreció y el árbol que se mantuvo en pie tienen sus raíces en la verdad que deben descubrir». Su presencia parecía inyectar un rayo de esperanza en el aire cargado de tensión que nos rodeaba. Las sombras que antes asediaban mi mente comenzaron a disiparse, revelando la urgencia de la verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. Miré a mi madre, a mi hermana, al desconocido que había revelado nuestra historia secreta, y a este hombre que había sido un pilar en nuestras vidas. Todos llevábamos el peso del pasado, pero ahora, al borde de este abismo emocional, la oportunidad de sanación estaba delante de nosotros. «Por favor, escúchenme», suplicó mi abuelo, su mirada recorriendo cada rostro. El accidente que los separó, que los hirió, no fue solo un acontecimiento aislado. Esa decisión, las vidas entrelazadas, forma parte de una narrativa más grande que nunca tuvieron la oportunidad de entender. Mientras me perdía en sus palabras, sentí que mi corazón latía con más fuerza, cada pulsación resonando como un tambor que anunciaba la llegada de algo nuevo. La verdad, aunque temida, era el primer paso hacia la liberación. Cada uno de nosotros había llevado el peso del dolor de formas únicas, pero en esta habitación estaba el potencial de comenzar a deshacerse de esas cargas. Antes que nada, comencé a decir, con la voz aún temblorosa pero llena de determinación, lo que está detrás de este dolor, debe salir a la luz. Necesitamos conocer la verdad, por dura que sea, para poder seguir adelante. Y así, en un instante mientras el aire se saturaba emocionado, lo supe, sería un camino difícil,
pero las palabras que deseara escuchar habían estado esperando su momento. A medida que avanzábamos hacia este ciclo de sanación, el hombre desconocido, que había sido una fuente de revelaciones impactantes, inició el proceso con voz firme. Escuchen todos, yo tomé decisiones en el calor del momento. Decisiones que impactaron no solo sus vidas, sino las de muchos otros. Estoy aquí para ayudarles a entender lo que pasó, no como una mera confesión, sino como una manera de liberar esa carga que llevamos juntos. Juntos, repetí en voz baja. La palabra resonaba en mí como un mantra, un recordatorio de que este camino no lo tenía que recorrer sola. Todos nosotros, abuelos, padres, hermanos e incluso extraños, éramos el mismo bosque de raíces y ramas entrelazadas, esperando florecer de nuevo. Finalmente mi madre se giró hacia mí, y con lágrimas en sus ojos murmuró: sé que hemos guardado muchas cosas en cajas, que hemos dejado que el dolor nos consumiera. Pero también sé que es tiempo de abrir esas cajas, liberar lo que nos retiene y volver a experimentar la vida. Una calidez recorrió cada rincón de mi ser. Estoy lista para escuchar todo, dije, mirando a cada uno de ellos. Mi abuelo sonrió débilmente, el sentimiento de pertenencia llenó la habitación, y así, entre las sombras del pasado y la luz cálida del presente, di un paso hacia el futuro. Aquella verdad, aunque dolorosa e incómoda, era el único camino hacia la paz que todos deseábamos. Una libertad que comenzaba a abrirse ante mí como las primeras flores de primavera después de un invierno tan largo y frío. El hombre en pie ante nosotros comenzó a hablar, y cada una de sus palabras se sentía como semillas plantadas en la tierra fértil de nuestras almas. Quizás el pasado no se podía cambiar, pero teníamos la capacidad de transformar cómo nos afectaba. Con cada confesión, cada mirada compartida, tejíamos una nueva realidad, un nuevo ciclo. Estaba preparada, no solo para enfrentar la verdad, sino para aceptar que la vida siempre nos brinda la oportunidad de renacer, tan a menudo como las flores emergen del suelo, incluso después de periodos de sequía y dolor. La última palabra que escuché y que resonó en mi corazón fue una promesa silenciosa, una declaración de que a pesar de las tempestades, siempre existiría la posibilidad de encontrar luz en las oscuridades más profundas. Y en ese instante entendí que en la búsqueda de la verdad, habíamos comenzado a caminar hacia la aceptación y la libertad. Estamos juntos en esto, dije en voz baja, sintiendo el tirón de sus miradas mientras unas lágrimas de esperanza brotaban en mis ojos. Y nunca más seré prisionera de mis propios miedos, y con esa declaración, el tiempo pareció caer en su lugar, el cielo regresó a la claridad y el alma se alineó para dar ese paso tan anhelado hacia adelante.